nombre es Ramón Cintrón Velázquez y soy nieto y admirador de Vicente Velázquez Santana, quien falleció en Ponce el 8 de noviembre de 1976, día del 18º aniversario de bodas de su hija, a la que llamaba Melita, y quien es mi madre, María Amelia. En aquel entonces yo contaba con 16 años de edad. Abuelo Vicente nació en en el el barrio barrio San San Patricio Patricio de de Ponce. Ponce, el 17 de octubre de 1902. Era el tercero de los 5 hijos de Jerónimo Velázquez Ramos, agricultor y luego trabajador de la caña del susodicho barrio San Patricio de Ponce, y de María Santana Miranda, ama de casa y comadrona de Sabana Grande. De sus hermanos, María Juliana, Gregorio, Estefanía y Domingo, las 2 niñas murieron en su niñez temprana y solo los varones llegaron a la adultez y vejez. Siendo Vicente un niño, la familia Velázquez Santana se mudó del Ponce rural a la calle Acueducto del barrio Sexto o Cantera de Ponce. Vicente estudió hasta 4º grado y, según le contaba a mi madre, lo realizó en un colegio de la calle Comercio de Ponce, algo poco común para un niño de escasos recursos de su época. Es probable que esto fuera posible por la intercesión de la familia Serra Gelabert, a la cual le unían lazos de amistad con su abuela, la abuela de Vicente, Leocadia, como con su madre María. Desde su niñez, el abuelo Vicente vivió enamorado de la música. A los 9 años, su madre le regaló un 4 que le costó 5 centavos. Más tarde, aprendió, al igual que sus hermanos, a tocar la guitarra. En su adultez temprana, el abuelo laboró como tabaquero y bracero en Ponce. A los 22 años, en junio de 1925, tuvo una hija fuera del matrimonio con su prima Eulogia Gloria Báez Santana, Catalina, quien falleció a los 5 meses de edad. En octubre de 1926 nació su hijo Ángel Vicente, el cual también falleció a los 6 meses de edad en abril de 1927. Más tarde, en 1927, específicamente el 25 de agosto, Vicente partió hacia Nueva York a bordo del buque Arapahoe en búsqueda de un mejor futuro, tal como lo había hecho su hermano mayor Gregorio con su familia en 1926, y como lo haría su hermano menor Domingo en junio de 1929. Al partir, quizás ignoraba que Eulogia, quien permaneció en Ponce con los padres de Vicente, estaba embarazada de un varón, Rafael, que nació 8 meses más tarde, el 7 de abril de 1928. Según le contó al fotoperiodista Teodoro Torres en una entrevista publicada el 16 de septiembre de 1967 en el suplemento Puerto Rico Ilustrado, el periódico El Mundo, ese mismo año en que llegó a Nueva York, por no saber inglés, las cosas se le pusieron color de chivo rojo, y no le quedó más remedio que formar un conjunto de plena. Aunque no tenemos datos o relatos documentados, es evidente que antes de su partida a Nueva York, el abuelo Vicente ya había desarrollado habilidades musicales y había estado expuesto a la música de plena en Ponce, quizás en su barrio La Cantera, o quizás cuando acompañaba a su padre, que trabajaba en la hacienda El Quemao o la hacienda restaurada, cerca del barrio San Antón. Como indicado en el relato de la entrevista, el conjunto se hizo muy popular
entre la colonia hispana, especialmente la puertorriqueña. Esa popularidad contribuyó a que llegara hasta ellos Manuel Jiménez Canario, quien quedó encantado con el conjunto y con el ritmo de Plena, y ya que este era un cantante establecido, consiguió que una casa discográfica, la Víctor, RCA Víctor, le hiciera lo que serían unas de las primeras grabaciones de música popular en el ritmo de Plena, bajo el nombre de Canario y su grupo. Entre abril y junio de 1929, grabaron un grupo de plenas que incluía números que quedarían por siempre como parte del folclore puertorriqueño, tales como El Obispo, Temporal, Santa María, Cuando las mujeres quieren a los hombres y otras. También grabaron el 18 de junio de 1929 la plena Enojo de Elena, cuya autoría se atribuye en el disco de 78 revoluciones a Vicente Velázquez. El coro de esta canción es el conocido Elena, 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 Elena me dio a mí, yo me voy papito santo para pueblo de Manatí, yo me voy papito santo para pueblo de Manatí. Elena, Elena, Elena me dio a mí, yo me voy papito santo al pueblo de Manatí, yo me voy papito santo al pueblo de Manatí. cuya autoría el folclore popular atribuye a Canario, quien quizás fue el que la registró. En el conjunto Canario y su grupo, Vicente tocaba la guitarra y su amigo el ponceño de Sabanetas, Mateo Malavet, tocaba la sinfonía. Desconocemos si en esos años Vicente ya tocaba la sinfonía, instrumento por el cual fue conocido más tarde en Puerto Rico. Aparentemente, la relación musical con Canario duró poco, pues en agosto del mismo año, 1929, Vicente, Mateo, Nando, Tony y el cantante del grupo de Canario, también ponceño, Rafael Tripopi Capacete, formaban parte del grupo Reyes de la Plena de Rafael González Levy. Entre otros números, el 14 de agosto, el grupo grabó con la compañía Brunswick la plena Si yo pudiera, cuya autoría se atribuye a Vicente Velázquez en el disco de 78 revoluciones. El coro de esta canción es el también conocido Te quiero ver, parado en la esquina besándome. Que rojo son tus labios si yo pudiera darte un besito, nena, si tú quisieras. cuya autoría el folclore popular también atribuye a Canario, aun cuando éste no era parte del grupo. La otra cara de este disco, de la casa Brunswick, incluye la plena Tu plena es buena, de la autoría de Mateo Malavet. Entre otras cosas, esta plena dice en una parte: Tanto toque el cuiro, Vicente la guitarra, mi Tony la pandereta, Mató, tócame tu plena buena. confirmando la participación de Vicente en ese grupo. En otra menciona Mi papi toca la clave y Platino le contesta tocando en el cornetín. aludiéndose a Plácido Acevedo, quien también era parte de ese grupo. Pero adelante dice: Somos de otro país, sin contar que se parezca, nosotros somos de Ponce, Mató, donde se inventó la plena. y más adelante, Mateo si toca bueno y tu acordeón te suena, métele todo el registro, Mató, pa' que al canario le duela. esto da la impresión de, como se dice en estos tiempos, había una tiraera entre músicos de la época. Curiosamente,
en otra plena, grabada por el grupo en esta misma fecha. La prohibición nos tiene, cantan. Ya los reyes de la plena no quieren compañar más, porque un pájaro maligno los quiso administrar. Un pájaro maligno. El grupo grabó también en el año 1929 distintas plenas adicionales bajo otros nombres como Grupo Ponceño y Pleneros Sureños, este último bajo la dirección de Plácido Acevedo. En el plano personal, la prima de Vicente, Eulogia, había viajado a Nueva York con el pequeño Rafael en octubre de 1928, quizás como consecuencia del temporal San Felipe que azotó a Puerto Rico un mes antes. Sin embargo, tras 9 meses, madre e hijo regresaron a Puerto Rico el 22 de julio de 1929. Desafortunadamente, Eulogia falleció el 21 de diciembre del mismo año a consecuencias de una nefritis, o sea, una enfermedad del riñón. Rafael quedó entonces al cuidado de sus abuelos paternos, Jerón y María, quienes en esos momentos vivían en el barrio Mameyes de Ponce. El censo de 1930 coloca a Vicente residiendo en el 114 de la calle Prospect de Nueva York, en Brooklyn, con sus hermanos Gregorio y su familia, y Domingo con una dama de nombre Felicita como compañera. El mismo censo indica que Mateo Malavet era su vecino en el mismo edificio. Además, lo muestra como empleado de la compañía manufacturera de lámparas Mutual Sunset Company de Brooklyn. Fue quizás en esta compañía que sufrió un accidente laboral que le fracturó y afectó la nariz. Según recuerdos de mi madre, como resultado de este accidente, recibió una compensación y regresó a Puerto Rico el 24 de julio de 1930 a bordo del vapor San Juan, tras haber estado 2 años y 8 meses en Nueva York. Sus hermanos Domingo y Gregorio también regresaron a Puerto Rico en diciembre de 1930 y abril del 31 respectivamente. Con el dinero recibido como compensación, decidió comprar un terreno en el área rural de Ponce, en el barrio Maragüez, sector Los Fondos, para dedicarse a la agricultura. En ese periodo, aparentemente se alejó de la música en su aspecto comercial, aunque siempre mantuvo su amor por ella. En el año 35, sus padres, su hijo Rafael y su hermano Domingo, vivían con él en su finca de Maragüez. Alrededor de ese año, conoció y se enamoró de la que eventualmente sería el amor de su vida, la hija de su compadre Inocencio Muñoz Rosado, una linda jibarita de 20 años, nacida el 18 de agosto de 1916, quien a la muerte de su madre Efigenia León Vázquez en el 1927 se había dedicado a ayudar a su padre en la crianza de sus hermanos. Mi amada abuela Marina Muñoz León, un ángel en la tierra. Ese enamoramiento culminó en matrimonio el 24 de enero de 1937 y pronto comenzaron a llegar los hijos. Mi madrina, María Eugenia, en el 1938, mi madre, María Amelia, en 1939, María Celín en el 41, Amparo en el 42, estas últimas dos fallecieron en 1942, Carlos César en el 43, Ada Celia en el 44 y Lidia Esther en el 47. En ese año, que preocupado porque ya el sistema escolar no proveía para que sus hijas mayores continuaran en la escuela en el sitio El Collado, en el barrio Maragüez, donde había construido su casita,
decidió mudar su familia al Ponce urbano, en específico en el callejón Cerezo de la cantera de Ponce. Allí nacieron sus hijos Vicente en el 48 y Virginia Milagros en el 49. Ambos murieron al poco tiempo de nacer. Cabe mencionar que aún en los años cuando residían en el campo, sacaban tiempo para llevar a sus hijas mayores a la ciudad para que gozaran de diversiones tales como la playa, el cine, la plaza, comer helados y las cosas que disfrutan los niños del pueblo. Al mudarse a la ciudad, comenzó a trabajar en la compañía Ponce Candy en el barrio Tenerías. Según me indica mi madre, aunque su padre sabía tocar guitarra, ella siempre lo recuerda como músico de sinfonía de mano. Con ese instrumento, aunque no pertenecía a ningún grupo formal, tocaba durante todo el año, especialmente en actividades, y con él sabía irse de parranda y regresar a su casa gracias al instinto de su fiel yegua Julia. Es incierto el momento en que comenzó de lleno a tocar ese instrumento. Quizás fue gracias a su amigo Mateo Malavé, cuando vivían en Nueva York, o a lo mejor lo comenzó a tocar ya en Puerto Rico. Lo que sí es evidente es que perfeccionó el tocado de manera autodidacta. Cuando vivía en el Ponce urbano en el 47 y 48, y con pleno dominio de la sinfonía, regresó al ambiente musical y pasó a formar parte del conjunto típico Aires de Borinquen, del gran compositor y cantante ponceño don Arturo Silvagnoli Nieves, quien tenía un programa fijo por la emisora WPAB de la calle Villa en Ponce. Su estadía en el grupo de don Arturo no duró mucho, ya que en noviembre de 1949, en búsqueda del sustento de su familia y acompañado solo por su hijo Rafael, viajó a Nueva Jersey, como muchos otros puertorriqueños, para realizar trabajos agrícolas de temporada. Con motivo de la partida de su compañero y amigo, recuerda mi madre que don Arturo le dedicó unas décimas que decían algo como: tal parece que el programa se me está desintegrando. Los músicos están marchando hacia tierras americanas. Velázquez se va mañana y otro de mis compañeros, al que desearle quiero. Luego de aproximadamente un año, Vicente regresó a Puerto Rico. En el 52 nació su hija María Ivette, y más tarde ese año mudó a su familia a la barriada Borinquen, también del barrio La Cantera, donde nacieron sus últimos dos hijos, Luis Raúl en el 1953 y Gilberto en 1956. A su regreso a Puerto Rico en el 50, don Arturo lo ayudó a incorporarse al conjunto de Juan Antonio Romero Muñiz, mejor conocido como Toñín Romero, el jíbaro de Jayuya, que tenía el programa radial La Hora Campesina en la emisora WPRP y luego en la WPAB, donde yo fui locutor. En ese conjunto compartió con músicos como su primo Gregorio Goyo Salas, Bautista Ramos, Jalisco Medina, Hermógenes Reyes y Zacarías Velázquez, y con cantantes como los hermanos de Toñín, Esteban, conocido como Tevito, y Moisés, Mito García, y más tarde con un joven Ildefonso Coto, entre muchos otros. Su relación musical con Toñín duró casi hasta el momento de su muerte, o sea, en 1976. Con Toñín participó en su programa de radio diario y luego semanal y en numerosas grabaciones en las que impartía su toque característico en la sinfonía, ya fuese en plenas, aguinaldos o guarachas, y en donde la musicalidad del conjunto giraba
en gran parte del repertorio alrededor del instrumento que él tocaba, la sinfonía. Su sinfonía se escucha en números clásicos de Toñín, tales como Ven Dale Ahora, versión original del Charlatán. Anoche le dije charlatán porque estaba sola. Ven dale ahora, charlatán, ven dale ahora. Anoche le dije charlatán porque estaba sola. Ven dale ahora, charlatán, ven dale ahora. Era hecha de guapo sin saber. La Bruja, versión original con el casco del buey, de Lejanas Tierras. De lejanas tierras llegamos aquí para desearte un año feliz. De lejanas tierras llegamos aquí para desearte un año feliz. Los cantando desde noche. Y muchos otros. Además, Vicente fue compositor e intérprete de números de muchos géneros, como plenas, guarachas, valses, pasodobles y otros. Algunos de ellos fueron grabados en los discos de Toñín Romero, como la plena María Elena, María Elena, María Elena, María Elena, baila mi plena, que plena buena. María Elena, María Elena, María Elena, ven conmigo a bailar mi plena. María Elena, María Elena. la guaracha Los Parranderos, el pasodoble Mi Regreso, el paseíto boricua, Fiesta Borinqueña, y las mazurcas Abuelita, Fidelina,
con Arturo Silvagnoli como el Zambirón criollo, Amor Eterno. Muchos otros o no fueron grabados o no nos consta que lo fueron. Aparte de las composiciones arriba mencionadas y gracias a décimas que le dedicó don Arturo al momento de su muerte en 1976, en el aniversario de esta en 77 y por el tricentenario de la ciudad de Ponce en el 92, conocemos los nombres de otras de sus composiciones, tales como Espérame en el portón, las mazurcas La leche al nene, Mazurca campesina, y de esta vida y sus vaivenes, la danza Una linda jibarita, el vals Ilusión y los danzones Mi conuco y Zambirón. Además de ser parte del conjunto de Toñín Romero, Vicente también participó como músico invitado en grabaciones de otros conocidos cantantes y músicos como Germán Rosario, los discos Tocando y Cantando, Apóstol glorioso de mi devoción, que a mi corazón trajiste reposo, santo generoso, en ti me recreo, porque mi deseo tú lo has realizado y me has ayudado, San Judas Tadeo, y me has ayudado en la vida, San Judas Tadeo. Quiero ser tu siervo, fiel y confidente, porque... En un tiempo yo solía cantar, pero ya no canto, porque la angustia y el llanto mataron el alma mía. Se fue de mí la alegría de aquellos tiempos antaños, y agobiado por los años, me dice él como un sentido que mi vida solo ha sido humo, alcohol y desengaño. Hoy en mi penalidad, fiesta en el monte. Bueno, esto no se acaba, compadre Vicente. Bueno, pero no se acabó ya. No, señor, no se acaba ahora, es que esto va a estar bien sabroso. Oiga, compay, ¿y para dónde que van? Pues, ¿para dónde vamos a ir? Para mi casa, para casa, compadre Chiriaco. Oh, mi María. Vamos allá, compadre, ya, para allá. Levanta, Siriaco, que te vengo a ver, y tráeme enseguida algo que beber, y tráeme enseguida algo que beber. Amigo Siriaco, llegó a tu balcón Vicente Velázquez con su acordeón. Vicente Velázquez con su acordeón. Levanta, Siriaco, que te vengo a ver. Y Tomaso Rivera, quienes lo tenían en alta estima por sus dotes de sinfonista. En sus grabaciones, don Germán se refería a él como Vicentito Velázquez. Bueno, compadre Vicentito Velázquez, ¿para dónde que vamos esta noche? Vamos para Ponce, vamos a parar allá en casa de la Comay Sonia, en casa del compadre Venancio. Compadre Venancio, pues para allá que vamos, para ahí todo el mundo. Zúmbeselo ahí, compadre. En el conjunto de Toñín Romero se referían a él como Velasquito. Bueno, y el sonido característico del conjunto de Toñín Romero lo daba Vicente Velázquez
en la sinfonía. Velasquito, como cariñosamente le llamábamos, porque es un recuerdo. Compartí toda la vida con Velasquito cuando asistí a las transmisiones del conjunto de Toñín Romero, y siempre lo recordamos con mucho cariño, porque era un sonido único, no se parecía al de los demás que tocaban la sinfonía, y ese era el sonido característico del conjunto de Toñín Romero, la sinfonía de Velasquito. Alrededor de 1966, velando por la quebrantada salud de su hija mayor, María Eugenia, mudó a su familia a una colina en el sector El Tuque de Ponce, en búsqueda de aire fresco. Luego de la desafortunada y a destiempo muerte de esta, se mudaron al número 18 de la calle 10 en las parcelas Amalia Marín, en la playa de Ponce, ya que desde los años 50 laboraba en la compañía Puerto Rico Textiles en la playa de Ponce. Alrededor de un año más tarde, se acogió al retiro. En sus últimos años, se mantuvo activo cultivando su limitado terreno en la parcela, haciendo carbón, criando palomas y arreglando y afinando las sinfonías que le traían algunas personas que llegaban hasta su casa solicitando sus servicios y sus sabios consejos sobre cómo tocar el instrumento. Además, servía de voluntario en el programa de abuelos adoptivos en el Centro Sorisolina Ferré, en el sector Tabaiba de la playa, a corta distancia de su casa. Por supuesto, mientras la salud se lo permitió, continuó participando en el programa semanal y en presentaciones del conjunto de Toñín Romero, en ocasiones alternando la participación con ese otro gran sinfonista ponceño, don José Ángel Gelo Febles. En su reportaje del 67, Teodoro Torres lo captó fotográficamente con don Gelo Febles en el proceso de reparar una sinfonía, y resaltó la habilidad de Vicente para reparar esos instrumentos, su gran oído y habilidad musical, así como su papel protagónico en las grabaciones en Nueva York, en las primeras y conocidísimas plenas, algunas de su autoría, y luego de música típica de Puerto Rico. Torres resaltó, sobre todo, lo que consideraba más importante que todo, su humildad. Y así las cosas, la muerte física le llegó el 8 de noviembre de 1976 a los 74 años de edad en el Hospital Dr. Pila de Ponce, donde había sido internado por afecciones cardíacas y enfermedades relacionadas a la diabetes, seguramente complicadas por su fuerte hábito al cigarrillo. Durante su entierro en el cementerio católico de Ponce, sus compañeros, encabezados por Toñín Romero y don Arturo Silvagnoli, le rindieron un sencillo y sentido tributo musical. Es mi opinión que, al igual que es el caso de muchos otros, la contribución de don Vicente Velázquez Santana al desarrollo y evolución de nuestra música autóctona, fuese plena o música campesina, no ha sido reconocida, resaltada como debiera y merece. Quizás a excepción de quienes lo conocieron personalmente, tales como don Arturo Silvagnoli, Teodoro Torres,
el licenciado José Enrique Ayoroa Santaliz, Néstor Miuray y un servidor, Eliseo Borrero, que también lo conoció y lo apreció mucho. Ciertamente debe haber muchos otros que lo hayan hecho y que desconozcamos. Quizás es un asunto en el que su propia familia hemos contribuido. Dimos por sentado y por cotidiano lo que hizo, hacía y logró en su vida musical. Dijo don Arturo en unas décimas en el primer aniversario de su muerte: de Vicente sus valores jamás se reconocieron, nunca respaldados fueron sus méritos con honores. Tal vez los historiadores del futuro y del presente puedan llevar a la mente un párrafo en nuestra historia, llevando a vuestra memoria los méritos de Vicente. No soy historiador, pero te amo, viejo. Te amo, mi yeyo.